Entonces, aquí, en esta doctrina espiritual en los escritos, vemos que Juan Eudes ha bebido de una fuente que ha permitido que su desarrollo espiritual sea plasmado desde unos fundamentos sólidos. Entre esos fundamentos, pues ya los vamos a mencionar. Sin embargo, quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Qué motivó a Juan Eudes para escribir? ¿Qué lo motivó? Fíjense que en primer lugar, Juan Eudes es motivado a escribir o sus escritos brotan de su labor apostólica, al igual que nacieron de la realidad en la cual ejerció su ministerio. Ya habíamos estudiado el contexto histórico, era una realidad sumamente dura y al mismo tiempo una realidad de pecado muy marcada, tanto para los clérigos como para los mismos fieles, para la iglesia en general. Conseguimos un clima de tensiones, el protestantismo que está haciendo, pues está protestando ante una realidad que no es coherente de lo que se presenta. Bueno, es un hombre adelantadísimo para su época, ya lo vamos a ver, lo vamos a destacar. Él dice cosas que para la época eran locas, de que no podían ser concebidas para la iglesia, pero todo místico, todo religioso tiene también su toquecito de quizá considerado por el mundo como locos, pero quizás han sido hombres adelantados a su época. Han sido influenciados de tal manera por el Espíritu Santo que han visto la realidad de otra forma y mucho más allá de lo que se está viviendo. Entonces, estos escritos brotaron de su labor apostólica esencialmente y del contexto en el cual Juan Eudes se desarrolló o vivió su ministerio. Y fíjense ustedes que en los escritos de Juan Eudes jamás encontraremos grandes disertaciones o elucubraciones de ideas o distinto al cardenal de Beril. Cuando vamos a las meditaciones de Beril, sí es un texto sumamente pesado. Hay que leerlo una, dos, tres veces para comprenderlo y sacar lo que dice. Juan Eudes nos presenta escritos prácticos que pueden ser ejercidos por cualquier fiel en cualquier momento, porque lo que le importa es la experiencia espiritual concreta. Es lo que le importa a Juan Eudes. Y fíjense ustedes que todos sus escritos nos dejan como legado una doctrina espiritual fundamentada, me perdonan allí, en su propia experiencia de fe. Juan Eudes no escribe lo que no ha vivido. Juan Eudes cuando dice, adoremos a Jesús, es porque Él ha sabido adorarlo. ¿Por qué lo adoramos? Adorémoslo por el misterio de su encarnación. Vamos a reconocer, bueno, todo este tipo de cosas que Juan Eudes nos propone en sus escritos. Hay un escrito que yo les recomiendo, es fenomenal. Vida y Reino de Jesús. Es una obra maravillosa. Yo creo que Alejo la tiene. Si quieren, pídansela o me dicen y yo se las comparto para que la tengan todos en el grupo y la puedan leer detenidamente. Eso es un libro maravilloso. No tiene un desarrollo, por decirlo así, muy largo, sino que va presentando ejercicios propios de espiritualidad, de piedad. Y otro elemento que lo motivó a escribir es que sus escritos pertenecen a la Escuela Francesa de Espiritualidad, ya lo habíamos conversado, que tiene como principios, y aquí está tres elementos propios que fundamentan la doctrina de Juan Eudes. En primer lugar, el cristocentrismo. En segundo lugar, la espiritualidad del corazón. Y en tercer lugar, la vida mística. Tres elementos que fundamentan toda la escritura de Juan Eudes y el desarrollo espiritual. Cristocentrismo, espiritualidad del corazón y la vida mística. Juan Eudes no se inventó la espiritualidad del corazón. No, eso no es propio de él. Era algo que estaba en el contexto, la corriente espiritual de la cual él bebió, que él hizo un desarrollo teológico profundo, sí, y por eso fue nombrado padre, doctor y apóstol del culto litúrgico a los sagrados corazones de Jesús y María en el momento de su beatificación. Y aquí yo les he hecho un chismecito, un cuentecito, pero no se lo digan a nadie con respecto a Juan Eudes. Y es que, fíjense un detallito, cuando él fue a ser beatificado, cuando él fue beatificado, no, perdón, cuando fue canonizado el 31 de mayo, él lo habían nombrado, le habían nombrado padre, doctor y apóstol del culto litúrgico a los sagrados corazones de Jesús y María. Y resulta que para la época estaba floreciendo la corriente espiritual, de espiritualidad reparadora de esto, ay, se me olvidó esta mística de las revelaciones, Santa Faustina. Ah, no, Santa Faustina es la de la misericordia. Santa Margarita la Coca. Estaban haciendo, floreciendo esta corriente espiritual y estaba muy auspiciada por los jesuitas. Resulta que la bula se perdió en los días antes de la canonización de San Juan Eudes. Se perdió la bula y el Papa
¿Qué hizo? O sea, le disgustó esa situación y con mayor fuerza lo proclamó Padre, Doctor y Apóstol. 3 títulos: Padre, Doctor y Apóstol. Es decir, que ante la pérdida de esa bula, dicen por ahí las malas lenguas que fueron los jesuitas que votaron la bula, que la escondieron, para que no lo nombraran así. Pero, y Juan Eudes marcó un respeto y un amor profundo por los jesuitas. Pero ¿qué hizo el Papa? El Papa se disgustó ante la situación y le dio estos 3 títulos: Padre, Doctor y Apóstol. Él es el referente de la iglesia para el culto del corazón. Vamos a continuar. Yo a veces me siento en algunas cositas y por eso se nos hace largo. Entonces, fijémonos. Camila levantó la mano. No sé si quieras decir algo, Camila. No, tengo una pregunta, es que no sé qué es la bula. Ok, buena pregunta. La bula es el escrito papal con el cual se decreta algo. Entonces dice la bula de canonización. Entonces es un escrito papal en el cual el Santo Padre declara algún aspecto de la definición doctrinal de la iglesia. Hay bulas para canonizaciones, hay bulas de nombramientos, todo ese tipo de comunicaciones directas del Papa que ejercen o que dan algunas directrices o ejercen potestad, poder sobre la iglesia o definen algo, o algunos elementos. ¿Okay? Gracias. Eso en palabras sencillas, palabras cortas así, porque podemos decir mucho más, pero eso es como en otras palabras. Entonces, fuentes doctrinales de Juan Eudes. Ahí tenemos una foto del cardenal de Beril y es la fuente principal o la más inmediata, la cual Juan Eudes bebe. Es el berulismo, como le decimos en la espiritualidad budista. Esos escritos de Berul y de Condrá. Condrá, hijo espiritual de Berul, y Berul como fundador del oratorio. Estas fueron obras, las de Berul y Condrá, dedicadas en primer lugar a la vida espiritual, pero por sobre todo fueron obras dedicadas a la piedad vivida diaria, a la experiencia de la comunidad. Beril escribió para fortalecer la vivencia comunitaria. Entonces, por eso vemos también tanta practicidad en Juan Eudes. A pesar de que, como yo les digo, algunos escritos de Beril son muy pesados. Otras fuentes doctrinales de mayor importancia fueron la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia. Hay un libro que se llama Las Reglas Latinas de la Congregación, que solamente son citas bíblicas. Juan Eudes bebió de la Sagrada Escritura de tal manera que él ya le salían las citas bíblicas de memoria, se sabía la Biblia de memoria. De hecho, él hace una recomendación. Dice que todo cristiano debe leer por lo menos 15 minutos diarios la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Hace esta recomendación, una recomendación práctica. Y si estos 15 minutos pueden extenderse a 20, a media hora, a una hora entera que podamos leer la palabra de Dios, mucho mejor, porque eso es un modo de oración. Y fíjense que con este ejercicio, uno va, la palabra va entrando en uno. Y a pesar de que uno no se sepa la cita bíblica completa, a veces uno está en conversaciones o hablando algo con alguien y esos textos bíblicos que ha leído vienen, surgen. Y es la manera como entra la palabra, porque la palabra es una espada de doble filo, penetra el corazón de todos nosotros. Entonces, otras fuentes y las más importantes, en primer lugar, la Sagrada Escritura. Juan Eudes, todos sus escritos lo fundamentó en la Sagrada Escritura. No hay texto de Juan Eudes que no tenga Biblia. Y en segundo lugar, padres de la iglesia, de manera especial San Agustín, yo se los decía la semana pasada. Y bueno, aquí también se los menciono, se destacan los padres de la iglesia San Agustín, el pseudo Dionisio. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Yo les dije a ustedes que fueron los testigos más cercanos, no fueron testigos oculares. Cuando digo testigos oculares, fueron los que vivieron con Jesús, lo vivieron, lo escucharon y compartieron con él. Esos fueron los apóstoles y los primeros discípulos, que nos narran los evangelios y nos narran los hechos de los apóstoles. Posteriormente vino Pablo, porque Pablo no fue testigo ocular de Jesús, no compartió con él. Y así sucesivamente. Los padres de la iglesia son como la tercera, cuarta generación. No, casi la cuarta generación de cristianos. ¿Qué se encargaron de hacer ellos? Tomar los escritos bíblicos que había escrito la tercera generación e interpretarlos. Y Juan Eudes estudió esas interpretaciones. Que yo les decía la semana pasada, la Sagrada Escritura no se puede estudiar sin el contexto. Al mismo tiempo, bajo la reflexión que ha hecho la Iglesia, especialmente los padres, la doctrina y el contexto histórico en el cual fueron escritos los distintos libros de la Sagrada Escritura. Bien,
Hay un elemento que me parece interesantísimo también, es que la personalidad de Juan Eudes fue la que selló los escritos. Esos escritos estaban inmersos, insertos en esta experiencia espiritual de Juan Eudes y en su propia personalidad. Dice, Juan Eudes no solo expuso el pensamiento de estos hombres brillantes, me perdonan estos hombres brillantes en espiritualidad. Él no solo expuso lo que dijo Berú, lo contrario. No, sino que él le puso su sello personal a los escritos. ¿Y cómo lo encontramos? En primer lugar, por el sentido práctico en el cual escribió. Ojalá y ustedes puedan leerse Vida y Reino, revisar por lo menos el texto y vean que son ejercicios prácticos. Él dice, para orar, haz esto y haz esto. Son como fórmulas, formulitas que él da, muy interesantes. Al mismo tiempo, vemos el temple misionero inserto en sus textos, la sensibilidad y los dotes pedagógicos en cada una de las obras. Y ahí vemos pasos, él da pasos para la oración, pasos para la evangelización, cosas para hacer antes de leer la palabra. Todo este tipo de ejercicios prácticos muestran mucho cómo era Juan Eudes, su propia personalidad y el interés porque la persona comprendiera todo eso. Entonces, ofrece una espiritualidad que se practica en acciones concretas y sencillas de piedad popular. Su espiritualidad, él es un místico en acción, podríamos decirlo así, es un místico en acción. No es de aquellos que se distancian de la realidad, que se ocultan en un lugar para quedarse pensando y reflexionando sobre Dios. No, Juan Eudes es un místico en la práctica. No se le quita que es un hombre místico, sí lo es, pero es un místico en el apostolado, en el ejercicio del apostolado. Por otro lado, el lenguaje de sus escritos es comprensible para todo el mundo. Presenta fórmulas y ejercicios que fueron asimilados y vividos fácilmente. No son lenguaje pesado. Juan Eudes no fue un académico. Él no fue un académico. Se está pensando en que Juan Eudes sea doctor de la iglesia. Doctor, cuando se dice doctor de la iglesia, es un título que le da a la iglesia porque se reconoce que una persona con sus escritos hizo un aporte importante para el desarrollo teológico, doctrinal y la comprensión de Jesús en la experiencia de fe de los creyentes. Y Juan Eudes cumple todos los requisitos, los cumple. Solamente que él no escribe, por decirlo así, grandes tratados. No, Juan Eudes nos presenta escritos mucho más prácticos, comprensibles, muy cercanos. Siento cuando uno va y lee a Santa Teresa, que cuando habla de las moradas, a San Juan de la Cruz y todos estos grandes espirituales españoles, el mismo Berul. Estuvimos hablando de uno de los fundamentos de la doctrina de San Juan Eudes, o de lo que fundamentó la doctrina de San Juan Eudes. Son muchos, son varios, la Sagrada Escritura es uno, ya lo he mencionado, pero quisiera resaltar los más importantes. En primer lugar, el cristocentrismo. Juan Eudes nos presenta a Jesucristo como modelo de todo creyente, y esto es lo que nos presenta esta doctrina del cristocentrismo. Jesús es el modelo de vida para todos nosotros, y Él se convierte en el ideal para el cristiano. Nuestro meta, nuestro fin es obrar como Jesús. Esto es lo que nos presenta esta corriente de espiritualidad del cristocentrismo. Cristo que se hace centro, fin, culmen de nuestra experiencia de fe. Entonces, este principio y causa de la vida cristiana nos permite a nosotros actuar en fidelidad a la gracia de Dios, que esa gracia es la que nos justifica y nos santifica por medio de las acciones. Entonces, cada uno de nosotros se siente movido, o es la propuesta del cristocentrismo, sentirse movido por el mismo Jesús para actuar como Él, y al mismo tiempo actuar en nombre de su gracia. Jesucristo puede ser experimentado en comunión de vida entre el cristiano y Jesús y Él. Es allí donde se realiza la unificación misteriosa del creyente con Dios, en la medida que nosotros podemos experimentar a Jesús en nuestra vida, podemos hacerlo nuestro. En términos del cardenal de Bril, es hacernos una sola persona mística. Cada uno de nosotros está llamado a ser místico, mística. Estamos llamados a la divinización, pero solamente eso se logra en la medida que asumimos a Cristo en nuestra vida. Nos hacemos una sola cosa con Él. Yo les decía, ya no tengo la jeringa aquí, que nuestra vida es como el émbolo de una jeringa. La gracia va entrando y todo lo que no es gracia, que es el pecado, va saliendo. Solamente que nosotros debemos darle apertura
a que esa gracia entre en nosotros. Y esto es lo que nos presenta San Juan Eudes, hacernos una sola persona en Jesús, con Jesús. Él y nosotros, él y Camila, él y Milton, él y Ana, él y Brigitte, él y Janet, son una sola cosa. Esta es la meta de nuestra vida. Fundamentado principalmente en Gálatas 2:20, que dice, vivo, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Así nos lo dice San Pablo. Entonces, todo el núcleo del cristocentrismo, Juan Eudes lo presenta en esta obra que yo les menciono, Vida y Reino de Jesús. Vida y Reino de Jesús. Allí está más que expuesto, porque es la presentación de cómo todo cristiano puede edificar en su vida la vida de Jesús y el reino de Jesús. En nosotros, en primer lugar. Otro tema sumamente importante en la doctrina espiritual de San Juan Eudes, que se presenta en sus escritos. Juan Eudes dedica mucho tiempo a escribir sobre el sacerdocio, pero hay un elemento que es sumamente adelantado y es el sacerdocio común. Esto para la época era inconcebible, mucho más en el contexto protestante. Nuevo Juan Eudes reconoce la importancia del sacerdocio común, es decir, el sacerdocio que vivimos nosotros por el bautismo, sin ser consagrados presbíteros, sin ser consagrados ministros, ordenados, sacerdotes. Esto es un pensamiento insólito, como les decía, para el siglo XVII. Primero, ¿por qué? Porque estamos en un contexto de reforma protestante, en donde los protestantes, que son laicos, están tomándose para sí la palabra y están predicando y haciendo cosas. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Condenaba más bien esas situaciones. Los creyentes tenían que estar más bien, por decirlo así, la palabra que estaba pensando es muy fea, tenían que estar atentos, por decirlo así, o dependientes, mejor dicho, dependientes a las directrices de los grandes jerarcas de la iglesia, entre esos el cardenal, los sacerdotes, el papa. Pero Juan Eudes reconoce la importancia del sacerdocio común, y esto es posterior, esto lo propone hasta el Concilio Vaticano II. Por esto Juan Eudes es un hombre sumamente adelantado. Y fíjense que ¿quién dirige la primera casa de las mujeres que estaban en situación de prostitución? Si lo recuerdan. ¿O qué, qué hacía esa persona? ¿No era? Lo conversábamos la semana pasada. Era una señora que no era católica, era protestante. Había sido protestante y se convirtió luego al catolicismo, pero no era religiosa. Era una laica, como nosotros. Eso era inconcebible. Era inconcebible. Y así fue como se fundó una comunidad religiosa. Una persona que ni siquiera era religiosa. Entonces allí vemos cómo Juan destaca el sacerdocio común, la importancia del sacerdocio común. Y Juan Eudes argumenta el sacerdocio común desde el sacramento del bautismo, como les decía hace un momento. Y él dice que por él Cristo incorpora al bautizado al misterio de su persona. Por el bautismo somos incorporados, somos injertados en la persona de Jesús y somos partícipes de su condición de sacerdote. Jesucristo es sacerdote, profeta y rey, y nosotros somos también nombrados de la misma manera, sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, tenemos el ejercicio de un sacerdocio, y Juan Eudes destaca mucho esto, la importancia del laico, la importancia de la persona que no es religiosa, que no es consagrada, religiosa en el sentido de que toma votos públicos, que todos somos religiosos, nos vinculamos a Dios. Pero esto es un elemento fundamental en la doctrina espiritual de San Juan Eudes y en sus escritos. Cuando habla en un libro todo Jesús, que está perdido, pero tenemos algunos trozos, pues él dice que somos todo Jesús y por lo tanto somos también sacerdotes como Jesús. Otro aspecto fundamental de esta doctrina espiritual de Juan Eudes es el formar a Jesús en nosotros. Muy vinculado al Profe, cristocentrismo. Sí, dime. Una pregunta que no sé si lo está entendiendo bien. Es que cuando nosotros hablamos, o sea, cuando pensamos en el sacramento, o no sé cómo decirlo, en el sacerdocio, se hace como más consciente que Jesús es como el sumo sacerdote pleno y definitivo, y que el sacerdote es como un puente, como un medio, pero que el sacerdote es Jesús, ¿cierto? Correcto, es un... Entonces San Juan Eudes como que dice, o sea, dijo, bueno, pero en el bautismo
todos nosotros también nos hacemos sacerdotes. Entonces también un laico con su vida puede hacer, o sea, puede mostrar a otros a Jesús. Correcto, correcto. De hecho, fíjense, tú mencionaste una palabra importante, pontífice. Cuando se le dice al Papa pontífice, viene de la palabra pues, que puente, significa puente, es decir, aquel que sirve de instrumento para vincular a los hombres con Dios. Todos lo podemos hacer porque todos somos Jesús, todos somos otros Cristos. Ahí está la expresión latina alter Christus. En el bautismo nos hacemos alter Christus, otros Cristos, para todos. Para mí, Ana, Camila, María, Jané, Milton, Jorge, yo, Alejandro, Amparo, David, todos somos otros Cristos, y ahí la importancia del sacerdocio común. ¿De qué manera actúo en coherencia a eso que ha hecho el bautismo? Y hay un elemento hermosísimo del bautismo. Juan Eudes reconoce el bautismo como un contrato de alianza. Un contrato de alianza. Y de hecho, hay un libro que se llama el contrato de alianza del hombre con Dios a través del sacramento del bautismo. Ese se llama uno de los textos. Y Juan Eudes dice es que hemos firmado un contrato con Dios. Y da los pasos de que se ha firmado el contrato. Creo que el profe se le fue la señal del internet. Sí, porque salió. Bueno, entonces esperemos un momentico, por favor. Me sacó, ay, me sacó la aplicación. Hola, ¿me escuchan? Quedamos sin profe. Le está como fallando el internet. Otra vez se quedó congelado el profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, no sé, me está sacando la aplicación cada rato. Ya van 2 veces. Qué pena. Bueno, no sé. ¿Lograron escucharme lo último que dije sobre la formación a Jesús? Sí, estabas diciendo que el bautismo era un contrato de alianza. Muy bien, muy bien. Entonces ya vamos aquí a compartir nuevamente. Ojalá y no me saques. No sé si es porque comparto pantalla y se pone muy pesado mi internet. ¿Me confirma si se logra ver la diapositiva? Sí se Sí, ve. señor. Bueno, entonces creo que esta parte no se escuchó, pero les estaba diciendo que Oneudes nos dice que el mayor de los misterios y la más grande de las obras es la formación de Jesús en nosotros. Formar a Jesús en nosotros debe ser nuestra meta primordial, el objetivo primordial de todo creyente, de todo cristiano. Y es mucho más importante que salir a misionar, es mucho más importante que hacer cualquier otra cosa en nombre de Jesús. Lo más importante y lo que tiene el primer lugar en nuestra vida es formar a Jesús. ¿Por qué? Porque eso tiene un sentido lógico. Si nosotros formamos a Jesús en nuestra vida, ¿a quién vamos a transmitir?
Jesús. Entonces, cuando salgamos a predicar, cuando salgamos de misión, cuando hagamos cualquier actividad de apostolado, vamos a transmitir al Señor. Entonces, es esta relación de intimidad con Jesús la que me va a permitir mostrarlo a los otros. Es tomar conciencia de que yo soy Cristo. Yo soy Cristo. Con este misterio de la formación de Jesús, invita a descubrir la presencia de Jesús en el mundo. Por ello nos habla de la capacidad de admiración que precede al encuentro y prepara la receptividad y acogida del Señor a través de los signos de su presencia. Fíjense estos dos elementos tan interesantes. Es la capacidad de admiración que precede al encuentro que prepara la receptividad y acogida de Jesús. Es decir, la formación a Jesús nos pone en expectativa de admirarnos, de contemplar a Jesús en todo, en cada circunstancia, en nuestra vida, en la persona con quien compartimos la vida, en mis compañeros de trabajo, en mi comunidad, en cada circunstancia. Esta formación de Jesús en nosotros nos abre la capacidad de admiración, de descubrir que Jesús está actuando en la creación, en el milagro de la vida, en un nuevo amanecer, en la naturaleza. Allí se nos está revelando la grandeza de Dios. Y esto nos prepara para recibirlo y acogerlo. Entonces, todo bautizado está invitado, en primer lugar, desde la concepción de Beril, a contemplar los estados y misterios de Jesús. Estas dos palabras son interesantes porque Juan Eudes las menciona también mucho en Vida y Reino. Contemplar los estados y misterios de Jesús. Los estados y misterios. Un estado de Jesús, su infancia. Un misterio, la encarnación. Un estado de Jesús, su vida pública. Un misterio, su entrega en la cruz, su muerte por la salvación. Entonces, esos términos de estados y misterios son dignos de contemplación. Qué hermoso es sentarnos a contemplar a Jesús en el seno del Padre. Es un misterio complicado. ¿Cómo reflexionamos, meditamos y contemplamos a Jesús antes de la encarnación? Allá en el seno del Padre, donde estaba en la eternidad antes de encarnarse, en esa comunión de infinito amor con el Padre. ¿Cómo sentarnos a contemplar? Con respecto a eso, Juan Eudes, en Vida y Reino, nos presenta todo un itinerario, con meses, con días, con semanas, con tiempos litúrgicos en los cuales podemos contemplar distintos misterios. El primer misterio en el seno del Padre, el segundo misterio en la encarnación, tercer misterio en la vida pública, estado de la vida pública, y así sucesivamente. Que ojalá puedan leer este libro, Vida y Reino. Fíjense que la formación de Jesús, Juan Eudes la argumentó a los místicos de la época desde el texto de Colosenses 1:24, que dice así: contemplo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en bien de su cuerpo, que es la iglesia. Hermoso lo que nos dice el autor Paulino. Contemplo en mi carne, es decir, en mi vida, yo contemplo lo que le falta a los sufrimientos de Cristo. ¿En bien de quién? De la iglesia. Es decir, que aquí cobra un nuevo sentido la dificultad, la enfermedad, las circunstancias adversas. Estoy completando la vida de Jesús. Entonces, esta formación de Jesús en nosotros tiene un doble dinamismo. Renuncia y adhesión. Renuncia y adhesión. Juan Eudes propone estas dos palabras. Renuncio a todo aquello que no viene de Dios y me adhiero a Jesús. ¿Para qué me adhiero a Jesús? Para continuar, dos palabras más, continuar y completar su vida aquí en la tierra. Fíjense el nivel de profundidad de estas cuatro palabras. Renuncio y me adhiero. Continúo, es decir, Jesús con su ascensión, de hecho lo leíamos el domingo en el Evangelio de Marcos, que es muy interesante. Marcos nos pone en una perspectiva muy distinta a Mateo, porque Marcos nos dice: vayan y evangelicen a todo, a la creación, a todo lo creado. Nada está exento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la misión del cristiano? Continuar la vida de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Anunciar el reino. Completarla con nuestra vida. Cada uno de nosotros va poniendo ese granito de arena para continuar y completar, para completar con nuestra vida lo que le hizo falta a la vida de Jesús aquí en la tierra.
Hermoso, yo creo que esto es hermoso. Y al mismo tiempo, con esta cita de Pablo, podemos ver que estamos invitados a darle un nuevo sentido a las circunstancias difíciles de la vida. ¿Y cuál es ese nuevo sentido? Que los sufrimientos son parte de completar en nuestra vida lo que le faltaron los sufrimientos de Cristo. No es que Cristo nos mande los sufrimientos, ¿ok? Que eso nos quede muy claro. El dolor, la enfermedad, la tristeza, todo eso no lo manda Jesús, no lo manda Dios. Son circunstancias de la vida que nos llegan. Igualito que el martirio. Juan Eudes hay un texto que escribió el voto de martirio, pero Juan Eudes nunca, él deseó ser mártir, pero nunca buscó el martirio, ni él se martirizó por sí solo. Vivió el martirio de distintas maneras, en las persecuciones que vivió, los juicios, todo lo que, las difamaciones que recibió en la vida de Juan Eudes podemos encontrar. Por eso yo digo que nos faltó mucho por hablar. Juan Eudes fue suspendido como confesor, no pudo confesar. Le quitaron su, por decirlo así, como la potestad sobre las comunidades que había fundado. Esta comunidad que él fundó de la atención de mujeres, Nuestra Señora de la Caridad, llegó una de las monjitas que él buscó más adelante. Y resulta que le quitó, le dijo que no podía volver más nunca allá. Y habló con el obispo y el obispo se lo prohibió. Fueron dolores muy duros, sufrimientos bastante fuertes. Entonces él no fue mártir porque no lo asesinaron en nombre de Cristo, pero sí vivió el martirio en los sufrimientos. Interesante, interesante toda esta propuesta de formar a Jesús en nosotros. Y no es que tampoco nosotros vamos a vivir lamentándonos y diciendo, ay, es que por esas circunstancias difíciles yo estoy completando los sufrimientos de Jesús. No, no, ya va. Tampoco nos vamos a ir al extremo de quedarnos solamente con las situaciones difíciles. Cuando tenemos logro, cuando tenemos éxitos, cuando alcanzamos metas, podemos decir, esta meta la estoy alcanzando, metas de Jesús. Cuando uno se gradúa en la universidad, qué bonito eso. Y uno dice, Jesús se está graduando de tal cosa. Pues esa es la formación de Jesús en nosotros. Oh, compré mi casa, compré mi carro, logré esto, logré aquello. Jesús logró esto. En vez de decir Jorge, Alexandra, Ana, Erika o cualquiera de nuestros nombres, decimos Jesús fue el que lo logró, porque yo soy Jesús. Un sentido de reconocer nuestra vida en Jesús. Es hermoso. Bien. Y aquí pues yo quisiera darles como eso es como, por decirlo así, un añadido, un poco más. Todos los escritos de Juan Eudes nacen del reconocimiento del pecado y sus consecuencias. Todos, 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 todos. Eso no tiene otro fin. Él reconoce el pecado y sus consecuencias. ¿Y qué genera el pecado? Y vérselo señalando aquí. Vamos a ver, ojalá no me falle el internet, no me saque nuevamente. Pero fíjense, el pecado apaga el Espíritu de Dios en nosotros. Abre las puertas a más pecado. Nos roba el gozo, la alegría. Trae daño físico en el sentido de que el pecado muchas veces no es solamente espiritual. A veces va mucho más allá. Rompe la comunión con Dios. Trae culpabilidad. Y cuidado con la culpabilidad no sana. Porque en cierta forma la culpa por el pecado nos debe llevar a pensar en la gracia, que es mucho más grande. Hay gente que se queda concentrada nada más en la culpa. Yo soy pecador, soy pecador, soy pecador, y no abre su corazón a la gracia y se cierra a sí mismo la gracia por la culpa exagerada. Causa dolor en el alma, produce temor, nos roba la confianza, rompe el corazón de Dios, es decir, hiere a Dios. Y el pecado desea controlar nuestra vida. Entonces, cada uno de los textos y las obras que nos presenta San Juan Eudes son para cortar con esa línea de pecado, en el sentido de que la gracia pueda inundar nuestra vida en la medida que abrimos nuestro corazón. ¿Cómo abrimos nuestro corazón a la gracia? No hay otra manera que actuar en el amor. El único mandamiento que nos dio Jesús fue el amor. Y voy a decir algo que quizá parezca un poco escandaloso y espero no escandalizar. Pero Jesús no nos dio 10 mandamientos. No nos dio 10 mandamientos. Y si tienen alguna duda, por favor, dígamelo, porque no quiero que ande después con el dolor de que los haya escandalizado. ¿Ok? Por favor. Pero se los digo. El decálogo que a veces enseñamos en el catecismo no es correcto. No es correcto. Los 10 mandamientos, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ni siquiera son 10 mandamientos. Cuando vamos al libro del Éxodo, nunca van a estar enumerados como 10 mandamientos. Encontramos son 10 palabras. Y estas 10 palabras están enfocadas a un contexto histórico propio, que no puede ser abarcado en nuestra realidad de hoy. Esto fue escrito en un contexto propio. ¿Cuál es la medida
de nosotros para saber si estamos actuando moralmente bien? La revelación. ¿Y quién es la revelación? Si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano y no se queden con las dudas, ¿ok? Por favor, porque estoy tocando un tema que es un poquito fuerte. Pero, ¿cuál es la revelación? La revelación es Jesús. Jesús es Dios que se hizo hombre. Y al hacerse hombre, Él es el único que nos puede decir quién es Dios y de qué manera debemos actuar nosotros. Tatiana, te veo como dudosa. Estabas levantando aquí la mano. O sea, una preguntita, o sea, ahí entraría pues que la conciencia, ¿no? Más o menos como que eso es lo que nos dice si estamos bien o no, o sea, Correcto. nos juzga. Ah, ok. La conciencia. La conciencia. Por eso, mire, yo les digo algo, hablando ahorita un poco del pecado. Yo sé que me salió un poquito del tema, pero quiero ser empático aquí porque Juan Eudes supo destacar mucho esto. Y eso nos lo enseña la teología, por eso digo que Juan Eudes es un hombre adelantadísimo. Nadie puede juzgar a otro por actuar en pecado, no. Ninguno de nosotros. El único que tiene esa potestad es Dios. ¿Por qué? Porque lo que decía Tatiana, la conciencia es la que nos hace ver de qué manera estamos obrando mal y de qué manera estamos obrando bien. Aquello que te diga tu conciencia, en lo cual tú dices, por aquí no va la cosa, eso sí es. Pero hay gente que a veces actúa mal y no se da cuenta. Eso no es pecado. Déjenme decirles, eso no es pecado. Ahí va mucho la interioridad de la persona. ¿Cuál es, y para cerrar un poco la idea, cuál es el único mandamiento que hemos recibido? Jesús. Ese es nuestro mandamiento. Él nos ha dicho que la regla y la norma de nuestra vida debe ser el amor. Ámense como yo los he amado. Lo leíamos hace poco en el Evangelio de Juan. Ámense como yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Cuando nosotros caemos en esta realidad de pecado, cuando no actuamos en amor hacia el otro, hacia el otro. Entonces no podemos regir nuestra conciencia o nuestra moral por reglas. No. Por normativas. No. Debemos pasar ya. En ese ejercicio de formación de Jesús debemos asumir los sentimientos de Jesús, la vida de Jesús, los pensamientos de Jesús, la afectividad de Jesús, todo lo que es Jesús en nosotros. Bien, no quiero pasarle la diapositiva, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si algo no les quedó claro, si los escandalicé. ¿O todo está claro? Profe, pero de alguna manera, ¿cómo se debe formar esa conciencia? Porque también a veces la conciencia puede estar pues enceguecida por los contextos, por la cultura, por cantidad de cosas. Entonces, no sé si, o sea, sí entiendo que el mandamiento principal es el amor, ¿no? Que debe estar por encima de las reglas, que no, que es algo más grande, pero lo de la conciencia sí quisiera entenderlo un poco más. Sí, fíjate algo, Anita, es que por eso estamos nosotros, que conocemos a Jesús. En la medida que lo anunciamos con nuestro testimonio, con nuestra vida, con lo que vamos haciendo, va creando una conciencia. Tú y yo, o nosotros que estamos aquí, no conocíamos a Jesús de la misma forma como lo conocemos ya, o como lo vamos a seguir conociendo. Y es allí donde el Señor va iluminando nuestra vida para saber la manera como vamos actuando. ¿Ok? Entonces, por eso, puede haber mucha gente en las cárceles, pero puede haber gente que se salve. Lo que pasó con el pecador arrepentido, al lado de la cruz. Claro, eso no exime, y quiero ser enfático en eso no exime, por decirlo así, la pena que merece una persona por lo menos que asesina a alguien, o que está cometiendo robos, o ese tipo de cosas que hacen daño, porque están atentando contra el amor del otro. Pues reciben su pena por decirlo así, civil, pero a nivel espiritual hay que ver, Dios es el único que puede juzgar. Yo también pienso que ahí entra, o sea, el conocimiento hacia el Señor, ¿sí? Porque pues es una persona que no ha habitado el Señor en sí, o sea, no se va a juzgar de la misma forma el que sí tiene al Señor y peca, Correcto. pienso yo. ¿Y qué es el pecado?
¿Qué es el pecado? Se los dije una vez en una de las primeras clases. ¿Qué es el pecado? El pecado es la no gracia. A veces vemos el pecado como una mancha, a veces vemos el pecado como algo que nos marca. No, ya va. El pecado es la no gracia. Cuando tú te cierras a la gracia, es que no tengo la jeringuita, pero es como el émbolo de la jeringa. O sea, va entrando el émbolo en la jeringa y nos va llenando de la gracia. Cuando nosotros limitamos ese paso de la gracia, nos cerramos a la gracia, pues obviamente es pecado, existe el pecado. Cuando somos invadidos plenamente por la gracia de Dios, recibimos un don que es la cristificación. Somos otros Cristos. Y ahí es enfático Juan Hebdes. Bien, bueno, creo que quedó claro, ¿verdad? No los escandalicé al decir que los 10 mandamientos no eran los mandamientos de los cristianos, ¿verdad? Los escandalicé, pero bueno. Luego pudiéramos tener una oportunidad más. Cuando hablemos de la encarnación, que me va a tocar, podemos ahondar un poco más este tema. ¿Ok? Porque es allí donde se encuentra el misterio de la revelación de Dios. Un Dios que se encarna y nos revela quién es el Padre. Pero ahora yo quisiera enumerar algunos textos que Juan Eudes nos ha regalado. Ustedes ya los han leído, vamos a comentarlos un poco. El primer texto que Juan Eudes escribió fueron los ejercicios de piedad, en el año 1636. ¿Qué es eso? Es un manual para realizar ejercicios de piedad, para que el cristiano pueda tener momentos de ejercicios de piedad, de vincularse con Dios. El segundo texto, uno de los escritos más reconocidos, fue un bestseller para la época de Juan Eudes, tuvo muchísimas impresiones, fue vendido hasta en Alemania, fue traducido también a muchas lenguas, fue el reino de Jesús, el que tanto les he hablado y les he hecho tanto hincapié. Otro texto fue el testamento de Jesús y el testamento del cristiano, un poco con lo que se les estaba hablando de lo que los compromisos que nosotros tenemos. Otro texto fue el catecismo de la misión, que era, no sé si yo les hablé cuando hablamos de las misiones, de un librito que era de preguntas y respuestas. ¿Quién es el cristiano? Es tal cosa. ¿Qué es la fe? Es tal cosa. Entonces, eso fue el catecismo de la misión. Preguntas y respuestas con temas puntuales de fe. Advertencias a los confesores misioneros. Eso fue un texto dirigido a los sacerdotes que Juan Eudes llevaba a la misión. Entonces, él les escribió, imagínense, un manual para decirle, oye, tengan cuidado con estas cosas, esto les puede pasar en el momento de la confesión, cómo deben actuar. Eran como consejos, y muy interesante porque eran consejos de su propia experiencia que él daba a los sacerdotes. Esos son los libros impresos, ¿ok? Ya ustedes los leyeron, los conocen, pero vamos a comentarlos un poquito. Otro, la devoción al Santísimo Corazón y al Santísimo Nombre de la Bienaventurada Virgen. Fue un escrito dedicado a la Santísima Virgen María en honor a, pues, a la fiesta que Juan Eudes creó del Corazón de María el 8 de febrero de 1648. Pues yo les digo que nos faltan muchas cosas por hablar. No hablamos de la fiesta litúrgica que fundó, el contexto en que la fundó. Son muchas cosas, pero luego ustedes pueden leerse el libro de Paul Misá. Son así unas 500 páginas que tienen toda la vida. Pero no, aquí lo hablamos un poco así por encima. Otros textos escritos fueron los oficios litúrgicos. Aquí no tengo mi liturgia, la tengo afuera. En la liturgia de las horas, que es la que rezamos en los seminarios y las congregaciones religiosas, hay una parte que se llama oficio lectura. Es una lectura secuencial y profunda sobre textos de la Sagrada Escritura y escritos de los padres de la Iglesia. Juan Eudes escribió las oraciones y escogió los oficios, las lecturas, todo eso para armar las fiestas. El corazón de Jesús, del corazón de María, del sacerdocio, todo ese tipo de fiestas se las armó. Otros escritos o libros impresos fueron las misas, en las fechas de las misas, 8 de febrero, 25 de marzo, todas estas fiestas importantes para Juan Eudes. Él las escribió, las oraciones, porque las misas no puede cambiar el prefacio ni nada de estas partes de la misa, pero sí escribe las oraciones. Fue un ejercicio muy bonito. En 1654 escribió El contrato del hombre con Dios por el santo bautismo, que es el libro que yo les comenté, que también deberían conseguirlo o deberían leerlo en algún momento o estudiar este tema del bautismo, que es sumamente interesante. Es un diplomado entero en la unidad de espiritualidad budista. Muy, muy bonito. Otro es la manera de servir bien a la misa. Eso era para acólitos y para seminaristas y para sacerdotes. ¿Cómo se podía servir bien la misa? Meditaciones sobre la humildad. Otros libros impresos del buen confesor, esos son algunos elementos del sacerdote que es un pastor en la confesión. Un manual de oraciones, las reglas de San Agustín y constituciones. Aquí yo tengo una versión de las constituciones actualizada. Pues este es el librito con el cual luego se aprobó la Congregación de Jesús y María. Este no lo escribió Juan Eudes. Fue un análisis posterior a partir de este libro base de las constituciones que Juan Eudes propuso.
Fundamentado, fíjense, en San Agustín, porque era uno de los padres de la iglesia más apreciados por Juan Eudes. La infancia admirable de la Santísima Madre de Dios, el corazón admirable de la Madre de Dios. A María le dedica una cantidad de escritos. El memorial de la vida eclesiástica, que describe pues cómo debe actuar un sacerdote, el predicador apostólico, que nos dice las maneras cómo se debe predicar y qué debe ser un predicador. Las reglas de la Congregación de Jesús y María, que fue la que yo les dije hace un momento, que son las reglas latinas, que fueron publicadas posteriormente, que fue un escrito de puras citas bíblicas. Es un libro, yo no lo tengo aquí, lo tengo en Venezuela, pero es un texto que tiene puras citas bíblicas, están concatenadas. Él habla de la obediencia, se divide en dos partes: la regla de nuestro Señor Jesús y la regla de la Santísima Virgen María. La regla de nuestro Señor Jesucristo es dedicada a los presbíteros y a los sacerdotes, y habla de las virtudes que deben vivir los sacerdotes. Y la segunda parte, que es la regla de la Santísima Virgen María, habla de las virtudes que debe vivir todo cristiano. Y él habla de la paciencia, de la fe, de la prudencia, del pedir consejo, todas esas cosas, y utiliza puras citas bíblicas, no sé cómo hacía, pero él agarraba las citas bíblicas, las copiaba y le sacaba el contenido de lo que estaba hablando. No hay nada que le escriba en esos textos, puras citas bíblicas. Manuscritos conservados, es decir, que no están impresos, sino que fueron de su mano y no fueron secados. Estatutos y constituciones de la Congregación de Jesús y María. Eso fue encontrado en 1875. El directorio, que era, por decirlo así, como las directrices con las cuales se regía la formación en la Congregación de Jesús y María, de los presbíteros y los que se iban a pertenecer. Las cartas que ustedes las mencionaron al principio, todas las cartas que escribió. Y el último manuscrito, que ya es un libro impreso, es La vida admirable de María Valés, que es el tomo número 13 de las obras completas de San Juan Eudes. Eso ya debe pasar en el listado de libros impresos. Profe, Dime, Anita. entonces si los estatutos fueron encontrados 200 años después, pues, ¿cómo se dirigía la congregación de Jesús y María? Por unas reglas básicas que había dejado Juan Eudes, porque la aprobación de las constituciones fue sumamente posterior. Ya eso es historia de la congregación. La congregación no se sostuvo con las constituciones de Juan Eudes, en principio. Fue luego, de hecho, mire, y fíjense que la congregación fue aniquilada. Los eudistas se acabaron por un tiempo. Y luego volvió a renacer la congregación. Eso fue por la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa, que hizo, tomó toda Francia e hizo que las comunidades religiosas se vincularan pues al pensamiento de la revolución. Y muchos eudistas se negaron, se fueron, otros se ocultaron, otros se escondieron, y luego por allá empezaron a aparecer cuando ya pasó todo esto y empezó a surgir nuevamente. Fíjense que estas constituciones son ya les digo, las que tengo aquí, creo que son de hace 2 años. No, estas constituciones son del 2017. Ya va, presentación general del 2019. Son del 2019 y se empezaron a escribir en el 2017. O sea, una actualización. Y así fueron las constituciones. Diversos opúsculos, escritos cortos, como el Testamento de Juan Eudes. Entonces dice: yo les entrego el corazón de Jesús. Es un texto muy bonito, ojalá lo pudiéramos leer también, donde él nos da como herencia el corazón de Jesús y María. El voto en calidad de hostia y víctima, el contrato de alianza con la Santísima Virgen María, que fue ese voto que él hizo también con la Virgen, voto de obediencia, de estabilidad, voto de castidad para una persona en el mundo, y el voto de martirio. El voto de martirio tiene un detalle, y es que fue firmado con la sangre de Juan Eudes. Se pinchó un dedo y agarró la pluma y lo firmó con sangre. Es una reliquia de primer grado. No sé si ustedes saben, yo tengo aquí una reliquia de Juan Eudes y Santa María Eufrasia. Ahí está un pedacito de hueso. Es un huesito. Ahí. Es un huesito. Bueno, el voto de martirio por tener sangre de Juan Eudes es una reliquia también de primer grado. Bien, estos fueron los manuscritos conservados. Ahora, los libros extraviados. Juan Eudes escribió sermones. Los sermones todos los escribía. Y hay 4 tomos que se perdieron. No se sabe dónde están. ¿Y qué diría Juan Eudes? Esa es la pregunta, ¿no? Si se escucha y se lee tan profundo en esos escritos que tenemos, imagínense en los sermones. Deben ser también textos de gran profundidad espiritual. La infancia de Jesús, él escribe un libro
donde hace una meditación sobre la infancia de Jesús, que los evangelios solamente Lucas y Mateo tienen algunas cosas, me imagino que de ahí bebería su fuente. El corazón de Jesús, lamentablemente no tenemos ese texto, tenemos puros textos del corazón de María y el corazón de Jesús, de cuál tanto predicó Juan Eudes, y el cual se encontró por medio del corazón de María también y desarrolló toda su teología espiritual del corazón de Jesús, no tenemos los escritos. Un libro que se llama Todo Jesús, que centra también su mirada en la propia experiencia de formar a Jesús. Bueno, estos son los libros que tenemos extraviados y impresos. Bueno, creo que el tema fue más rápido, sin embargo me extendí hasta las 1:15. Y bueno, quisiera finalizar con algo que tenía pendiente y era mostrarles los mapas. Por fin traje los mapas. Eso fue porque me recordaron también hoy, porque se me había olvidado. Gracias a, creo que fue Janet la que me escribió. No, Janet no, fue Vanessa, creo que fue la que me escribió. Hoy por el Facebook. Juiciosa. Sí, y me recordó. Gracias, Vanessa. Muy buen estudiante. Sí, Gracias. señor. Porque se me había olvidado. Bueno, bien, aquí encontramos a Francia, Italia, ahí ven la botica. Entonces, ven, aquí está Francia. Entonces, voy a mostrarles un momento. Esta es la región normanda. Ajá, aquí está. La distribución, por decirlo civil, de Francia. Entonces encontramos aquí París, la capital, y fíjense la cercanía de París a Normandía, pero fíjense que es una región sumamente grande. Yo digo que es noroccidente de Francia, podríamos decirlo así. Es una de las zonas más frías. Claro que aquí Altos de Francia todavía es mucho más frío, son temperaturas más bajas. Y aquí tenemos la capital, que es Rouen. Y quedaba como por este lado más o menos, si no me equivoco. Entonces, todas estas zonas las visitó Juan Eudes. Juan Eudes estuvo en Rouen, en Coutances, en Rie, en Caen, todas esas zonas francesas. Juan Eudes llegó hasta Nantes. Rennes, estuvo aquí en la Bretaña francesa. Rennes, que es, por decirlo, como el departamento adjunto. En París, que fue donde estudió. ¿Dónde más estuvo? Orleans, también aquí desarrolló una misión. Fíjense que eran Nantes, también aquí, hasta aquí llegó Juan Eudes. En Nantes estuvo. Toulouse, creo que estuvo, fue Mario Frasia. No sé si él predicó una vez aquí en Marsella, pero no estoy seguro. Si no les digo nada aquí, eso porque les miento. Pero fíjense, donde se desarrolló todo fue en esta zona. Estos dos, por decirlo, dos departamentos o dos estados franceses. Y Juan Eudes nació aquí en esta zona. Noroccidente francés, Normandía. Toda la zona normanda. Estudió aquí en París. Bueno, y aquí encontramos, aquí está el mapita de Normandía. Los lugares donde estuvo de misión. Ebro, Bayo, Caen. ¿Recuerdan de Caen? ¿Qué pasó en Caen? La primera casa del oratorio, ¿recuerdan? Fue la primera casa del oratorio. Rouen. ¿Y Río dónde está? No me la tiene marcada aquí, pero Río es como por aquí. Río es cerquita de Caen. Lisieux, de donde es Santa Teresita de Lisieux. Fíjense que es una zona de santos. Juan Eudes de Santa Teresita. Está muy cerca, son normandos los dos. Y es un poco como para ubicarnos geográficamente. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda de manera particular. Yo quiero agradecerles por la invitación. Para mí ha sido un honor acompañarles en estas 4 semanas, hablar de Juan Eudes. Y bueno, a mí me apasiona el tema, por eso a veces me extendía mucho.